¿Hasta qué punto llega la libertad, organizadores? ¿Hasta qué punto llega la libertad? Para Irene Montero la libertad llega hasta dotar a un niño de 4 o 5 años de la capacidad de decidir las relaciones íntimas que quiere mantener con un adulto, porque lo ama. Porque la niña de 5 años dice, es que amo a Gustavo, que tiene 46. Lo amo, porque hacemos unos juegos que me encantan. ¿Hasta qué punto llega la libertad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz domingo. Espero que estéis todos con palomitas para ver qué pasa con las gallegas. Mirad, hace unas semanas hablé sobre un vídeo en el que, de hecho ya hace unos meses, Irene Montero decía lo siguiente. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Esta mujer dice que cualquier niño, niña o niñe debe tener el derecho de mantener relaciones íntimas con quien le dé la gana, siempre y cuando sean desde el consentimiento. Y como vengo hablando esos últimos días, parece que todo va tan rápido y que todo es tan grave que una cosa se tapa con la siguiente. Al final esto no es una anécdota, no es que una vez una ministra que estaba un poco extralimitada en cuanto a la energía que emanaba de sus entrañas, desde mi punto de vista, basada esa energía en el odio que destila esta mujer, en el resentimiento, en la rabia y en la división que quiere generar. Siempre, toda la política que ha hecho Podemos desde que llegó ha sido dividir y dividir y dividir, y no dividir con buenas artes, sino con todo lo contrario. Esto que parece anecdótico, como digo, no es tan anecdótico. Al final, todo lo que se está tratando de implementar, todo el discurso que se está dando con las políticas sociales y demás es más Estado, más Estado, más Estado y menos familia. Si os fijáis, a partir de ahora, esto es como cuando uno se compra un coche rojo y a partir de ese momento todo lo que ve son coches rojos y dice, ¿cuándo han aparecido tantos? Me lo he comprado yo y es que todo el mundo también se lo ha comprado al ver que yo me lo compraba. No, es que ya había coches rojos, pero tú te has empezado a fijar cuando te has comprado uno. Las que sois mamás sabréis que cuando os quedasteis embarazadas empezasteis a ver a más embarazadas por la calle. ¿Todo el mundo se quedó preñada a la vez? No, lo que pasa es que tú pues pones el ojo en eso que por algún motivo detectas, y detectarlo en propias carnes pues hace que sea luego más fácilmente detectable en otras personas. A partir de ahora os invito a que todo lo que analicéis respecto a ciertas noticias, a ciertos artículos que leáis, a ciertos programas de televisión, cuando haya un zurdo de estos trasnochados, digo los trasnochados, ayer Luis del Pino en su programa frente a Lucía Echeverría hacía una diferenciación de lo que es un progre con lo que es un tipo que quiere progreso, y explicaba muy bien, y yo comparto con don Luis del Pino, que para él un progre es este que, bueno, pues un trasnochado de la vida, este que simplemente se ciñe a dogmas y a monsergas y a soflamas, que son las aprendidas y las que están implementadas sin basarse en ningún tipo de racionalidad y simplemente pensando en qué bonito va a ser el mundo, qué bonito va a ser el mundo y qué bonito lo voy a hacer, y si tú no compartes esto que yo te digo, entonces es que no quieres lo bonito, con lo cual eres fascista. A grandes rasgos. A partir de ahora os invito a que cada vez que veáis ciertas noticias y os resuene, os huela como a azufre, como estas palabras de esta sujetavelas, que la pobre sujetavelas, fíjate con Dina, fijaos en que todo radica en la disolución de la familia. También radica en otros puntos, por ejemplo en la propiedad privada. ¿Por qué se permite tanto el tema de la ocupación? Porque si eliminamos el asunto de la propiedad privada, vamos por buen camino, o van ellos por buen camino. Porque si no, alguno dirá, oye, qué raro es, ¿cómo puede ser que sea tan difícil echar a unos ocupas? ¿Cómo puede ser que las políticas o los políticos no te lo pongan fácil para echarte a un ocupa? ¿Cómo puede ser que si yo me encuentro gente en mi casa, a mí me dicen hasta qué tengo que hacer en lugar de llamar a la policía? Tengo que hacer como una especie de estrategia.
Ya hay hasta manuales de lo que tienes que hacer, pero no por vía jurídica, digamos, no por vía legal, sino tú primero tienes que hacer como que tú estabas en tu casa y entonces han entrado a tu casa contigo dentro, porque si tú llegas y ya están, entonces tienes que aguantar. No puedes cortarles la luz, no puedes cortarles el agua, etcétera, etcétera. Y no se te ocurra agredirles, claro. No se te ocurra agredirles. Uno puede pensar que eso es que nos hemos vuelto locos o no tan locos, porque al final de lo que se trata es de eliminar la propiedad privada. Comunismo puro y duro, básicamente. ¿En qué está esta gente centrada? Una política del PSOE dijo que los niños son del Estado. Esta gente está 100% enfocada en la disolución de la familia. Y lo tenemos complicado porque la familia se disuelve dentro de la familia, dentro de la propia familia. Imagínate, hay padres que llevan a sus hijos a los desfiles de Torrevieja de las niñas estas con pezoneras y con lencería, con 6, 7 años, pintadas como puertas, desfilando en bragas por la calle. Niñas de 6 y 7 años. Imagínate si están enfocados en eso. Pero no solamente se produce desde la familia la disolución, es que la disolución se produce desde la música, desde lo que escuchamos, desde lo que vemos en la televisión, desde todo el movimiento woke que tenemos en Netflix, desde todos los discursos de los groomers. Si no sabéis lo que son los groomers, os invito a que os informéis. Aquí os dejo el vídeo de uno de ellos, un groomer de catálogo, donde digo que cuidado porque van a por los niños. Al final es más conveniente para ciertos discursos que tu hijo piense que va a estar a salvo con el Estado, con ciertos lobbies, con ciertos colectivos, antes que en casa, que busque ayuda primero fuera, en el Estado, antes que buscar la ayuda en casa. Fíjate ahora mismo si tu hija o tu hijo, si tienes evidentemente, bueno, no sé, puedes autopercibirte padre. Yo imagino que yo me puedo autopercibir padre y llegar al censo y decir que yo quiero ponerle nombre a mi hijo y que mi hijo sea una piedra, porque la piedra se autopercibe hijo. Imagino que estamos en ese punto. Si tú tienes hijos y tus hijos o uno de ellos decide transicionar, fluir hacia otro género y pasando unos filtros que son irrisorios en cuanto a la pulcritud y en cuanto a lo estrictos que deberían ser esos filtros para que no sucedan tragedias como las que vamos a ver en los próximos años, porque claro, todo esto se inicia hace unos años, ya veremos las consecuencias que ya están empezando a aparecer de depresiones y de un montón de asuntos de las personas que han transicionado simplemente porque alguien les dijo: tu problema, mi amigo, de no insertarte en tu clase, de no sentirte comprendido, de sentirte un poquito desolado, deprimido, es porque tú en realidad, Carlos, eres Carla. Si tú tienes un hijo que es Carlos y que quiere ser Carla, o que le han dicho que su problema y su tristeza existencial es porque en realidad es Carla, si Carlos quiere ser Carla y tú dices que no quieres que Carlos sea Carla y prefieres hablar con él, llevarle a otro tipo de terapeuta, explicarle un poquito que puede ser un momento transitorio de su vida, que es algo coyuntural y no estructural en su ser, que puede pasarle esa idea, puede pasarle ese momento duro de la vida, pues a lo mejor Carlos habla con ciertos colectivos o con ciertos exponentes de autoridad en su colegio o en su universidad. Vamos a hablar de niños, vamos a los colegios, y a lo mejor a ti te llaman de comisaría y tienes que prestar declaración por un presunto delito de odio contra tu propio hijo. A pesar de que tú puedas estar tranquilo diciendo: bueno, pero yo tengo unos informes, he estudiado, me he informado bien y sé que ciertos bloqueadores hormonales, por ejemplo, a largo plazo o a medio plazo tienen unas contraindicaciones bien severas. Y de esto hablaba también ayer Lucía Echeverría, que sabe mucho, en el programa de Don Luis del Pino. Fijaos, sale un artículo en la Gaceta, la Gaceta de la Iberosfera, que dice: la cultura woke demuestra su obsesión con la sexualidad de los niños. El artículo critica la hipersexualización infantil en eventos como el desfile de carnaval en Torrevieja, que por cierto, el Ayuntamiento de Torrevieja, del Partido Popular, defiende el desfile con niños semidesnudos y con ligueros, diciendo que el carnaval es sátira, provocación y diversión. El carnaval es sátira, provocación y diversión. Pero a los niños de aquella residencia de estudiantes les querían llevar a juicio. La fiscalía les perseguía por, vamos,
una serie de delitos que no todo el mundo los quisiera para sí mismos, por decir lo que decían en los cánticos, saliendo las chicas a decir esto es una tradición y no nos ofendemos y estamos jugando. Para unos que son ya prácticamente entrados en la época más adulta de su vida, cuando ya van a pasar de la adolescencia a la madurez, a ser considerados adultos, a esos no se les tiene en cuenta. A esos el Estado viene a protegerlos y a decirles a los chicos, ojo, que cometéis delito. Y a las chicas a decirles, estáis bajo el espectro heteropatriarcal, no entendéis que os están haciendo algo muy grave. No, amigos, os estamos diciendo que eso es una tradición, que no importa, que no pasa nada. Eso sí, luego sale una canción que se llama Zorra y ahí no pasa absolutamente nada. Y sale el presidente del gobierno a decir que es perfecto. Siempre y cuando el exponente sea feminista, o pretenda serlo, es perfecto. Siempre y cuando haya algo medio que huela a niños bien, niños Borjas, como dicen, ¿no? A los Borjas Maris, entonces son fascistas. Entonces son fascistas. Si eso mismo hubiera sucedido en la Complu, en la zona de políticas, y unos desarrapados de la vida, de estos que van con la cresta y con las palestinas, hubieran hecho los mismos cánticos, no hubiera sucedido nada. Respecto al escándalo en Torrevieja, donde las niñas desfilan semidesnudas, en comparsa de carnaval, sale el alcalde de Torrevieja a decir que las comparsas y los desfiles de carnaval y demás son sátira y que todo perfecto. Como os digo, ningún problema. A los más mayores les fiscalizamos y les amenazamos con llevarlos ante los jueces. A los pequeñitos les decimos que no pasa nada, que eso es sátira. Al niño de 6 años vas tú y le explicas que es sátira, que no se preocupe. Que cuando cumpla 14 y vea sus fotos no te diga, oye mamá, ¿por qué estaba en bragas por la calle en 2024? No, amigo, hijo mío, es que era sátira. Era sátira y provocación. Oye mamá, ¿pero no te parece que era demasiado llevarme en bragas y con pezoneras pintada como una puerta por la calle? Con banderas LGTBI, etcétera, etcétera. Sátira, hijo, todo sátira. Oye mamá, ¿y lo de la residencia de estudiantes? No, eso no es sátira, eso es delito del heteropatriarcado. Cambio social alarmante. La hipersexualización infantil deja de ser tabú. Ya sabéis que hay por ahí algunos que incluso dan charlas en TEDx diciendo que bueno, que a ver, que en el fondo es una filia. ¿Lo dice Irene Montero? ¿Os imagináis que una persona de derechas sale diciendo, como Irene Montero dice, que un niño, una niña o un niñe puede tener relaciones íntimas con cualquiera siempre y cuando lo autorice? ¿Os imagináis que estos mismos que lo defienden se agarrarían y dirían, madre mía lo que acaban de decir? Aunque pensamos lo mismo, qué bueno que lo han dicho ellos, porque les vamos a hacer sangre. Claro, ¿cómo sostienes tú que tu hija de 4 o 5 años pueda mantener relaciones con quien quiera? ¿Qué va a hacer tu hija de 4 o 5 años? ¿Llevarse al novio de 35 a casa? Mira mamá, este es mi novio, hacemos juegos. ¿Qué tipo de juegos hace con mi hija? Bueno, pues los que usted hace con su marido, pero hombre, eso es muy fuerte, ¿no? Pero su hija me autoriza. Su hija me da su consentimiento, porque desde la libertad que para ella proclama o reclama Irene Montero, su hija decide que juguemos a eso, pero mi hija no sabe las consecuencias que esto tiene, mi hija no entiende la dimensión de estas acciones, ella entiende que es un juego, ya, pero me autoriza. Es perfecto. Autoridades ignoran el delito, esquivan críticas ante el evento con menores provocativamente vestidos. No pasa nada en este país. Ay, no pasa nada en este país. No pasa nada. Si un tipo llega al Mercadona aparentemente siendo un tipo, aunque lleve una falda, y la cajera del Mercadona le llama señor, el tipo monta en cólera y prácticamente le pega fuego al Mercadona y salen todos los medios y bueno, una absoluta locura. Ya se mueve hasta la fiscalía. Niños por la calle desfilando en ropa interior y no pasa absolutamente nada. Partidos políticos adoptan políticas de izquierda, incluso de niños en eventos polémicos cuestionados. Partidos políticos como el Partido Popular, que por cierto, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que le tengo gran respeto y admiración. Cayetana Álvarez de Toledo publica hoy en su cuenta de Twitter lo siguiente, respecto de las elecciones gallegas. Nunca me han importado más unas elecciones gallegas, nunca me han parecido más decisivas para España, estamos de acuerdo, yo también lo estoy. Donde difiero, doña Cayetana, es en el tercer punto que usted menciona o que usted expresa en este tuit. Nunca he deseado más una mayoría absoluta del PP. ¿Sí? Pues madre mía. Entonces aquí ya sí que le pierdo la pista a usted, doña Cayetana. Aquí sí que no entiendo.
Porque yo puedo entender que no diga lo contrario, pero no que se manifieste a favor. Podría mantener un silencio o simplemente decir los dos primeros puntos. Nunca me han importado más unas elecciones gallegas, nunca me han parecido más decisivas para España, pero cuando yo me sorprendo y prácticamente me rasgo las vestiduras, me rompo la camisa como camarón, es cuando leo que usted desea una mayoría absoluta del PP. Claro, a veces yo entiendo que estoy bajo los influjos de desear cosas que están en mi cabeza. Tiene más que ver con mi anhelo que con la realidad. Ese es el tema. Esa es la cuestión. Y mi anhelo era que Cayetana Álvarez de Toledo se escandalizara ante ciertas políticas del Partido Popular, al menos en privado. Veo que no, porque si hay un estercolero nacionalista del Partido Popular en algún lugar, es en Galicia. Es en Galicia. Y veremos lo que pasa también en Baleares. Veremos lo que pasa en Baleares, que recuerdo que ahí gobiernan con Vox. Pero me sorprendo mucho con este tuit de Cayetana Álvarez de Toledo. Recordemos que en esa famosa entrevista de Rocío Monasterio con Federico, que os la dejo por aquí, esa beligerante entrevista, no por ambas partes, desde mi punto de vista, para mí más un ataque, una caza furtiva. Monasterio le decía a Federico, lo que me parece complicado es defender que Ayuso defienda las mismas políticas respecto al tema trans y LGTBI y demás que defienden los comunistas. A mí también me parece que eso es grave. Complacencia de la sociedad. Medios y políticos avalan esta hipersexualización infantil. Voy a tener que bajar un montón de veces el volumen en estas palabras. Eso es lo peor, desde mi punto de vista, la complacencia de la hipersexualización. Pero desde la sociedad, no desde los políticos. Por eso decía al principio que la disolución de la familia no solamente es desde las políticas que quieren implementar los políticos. No es que tienen un arma que quieren utilizar contra nosotros, es que las propias familias ya se van sumando. Algunos por desconocimiento, otros porque piensan que es lo bueno, como les suena a buenismo, lo que decía Luis del Pino de ser progre, como me suena que el fin es bueno, que hay que incluir, no quiero que mi hijo sea transfobo, no quiero que mi hijo sea homófobo, entonces voy a ponerle en bragas, le voy a poner una bandera para que él vea que no hay ningún problema. Bueno, creo que hay grises. Lo creo honestamente. Voy a leer una parte del artículo que me parece muy significativa. Dice, los organizadores también sacaron pecho y postearon sobre la comparsa esta de los carnavales de Torrevieja. Sacaron pecho los organizadores y postearon en su cuenta de Instagram: la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja apoyará siempre a todas las comparsas y participantes de nuestros carnavales y defenderemos siempre la libertad en nuestros carnavales. Fijaos en qué términos se expresan los organizadores. Apoyaremos siempre a todas las comparsas y participantes de nuestros carnavales y defenderemos siempre la libertad en nuestros carnavales. ¿Hasta qué punto llega la libertad, organizadores? ¿Hasta qué punto llega la libertad? Para Irene Montero la libertad llega hasta dotar a un niño de 4 o 5 años de la capacidad de decidir las relaciones íntimas que quiere mantener con un adulto, porque lo ama. Porque la niña de 5 años dice, es que amo a Gustavo, que tiene 46. Lo amo, porque hacemos unos juegos que me encantan. ¿Hasta qué punto llega la libertad? Porque si el año que viene, organizadores, un padre de una de estas niñas, o uno que haya adoptado, no sé, imagínese usted lo que quiera, organizador, decide mantener también esas relaciones íntimas con su niño en medio del desfile, también lo van a permitir, porque es desde la libertad, ¿no? Si Irene Montero dice que una niña, un niño o un niñe puede decidir con quién mantener relaciones íntimas siempre y cuando sea con su consentimiento, porque yo tengo que pensar que no habrá un tarado por ahí que decida mantener esas relaciones íntimas con su niño con el consentimiento del niño. Fíjate si tiene capacidad de manipular o de influir ese padre o esa madre en ese niño. ¿También van a dar lugar a que eso suceda? ¿También van a permitir que ese padre o esa madre mantengan relaciones íntimas en medio del desfile? Porque nunca van a coartar la libertad en los carnavales. Es que claro, uno se pone a tirar, uno se pone a entender dónde puede derivar todo esto y otra vez estamos con la ventana de Overton. Y en cualquier momento te aparece un tarado con su niño haciendo cualquier barbaridad en medio de un desfile y te lo tienes que comer porque es libertad. Y claro, ahí sí al padre, si lleva el padre la bandera del colectivo en cuestión, ahí sí le dan total autoridad
y la patria potestad por encima de todo para que él sepa lo que tiene que hacer con su hijo. Ahora bien, si llevas la bandera de España, ahí no, ahí entra el Estado. Si tú velas por los intereses y por los valores de tu familia y porque tu hijo lo educas tú, ahí entra el Estado, porque los niños son del Estado. Así que, amigos y amigas, ojo con los niños, ojo con los libros de texto de los niños, ojo con lo que ven los niños. Yo entiendo que uno dirá, madre mía, ¿en qué país vivimos? ¿En qué mundo vivimos en el que tengo que estar dedicando un montón de tiempo a fiscalizar, a filtrar todo lo que consume mi hijo? Pues tú verás. Tú verás. Pero repito, la idea fundamental respecto a los niños y por qué hay tanto bombo con los niños y por qué en tanto videoclips tantos niños y niñas pintadas y niñas haciendo bailes sexys en TikTok y todo esto está promovido con la idea fundamental de reventar el núcleo familiar y de reventar la escala de valores occidentales. Ojo, y gallegos y gallegas, si gana el BNG, si forman gobierno Frankenstein en Galicia, atención, porque lo que habéis visto hasta ahora es un suspiro. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, feliz domingo.